La parte de señal la vamos a estudiar en 3 etapas. La primera etapa del integrado va a ser la etapa diferencial, la que está compuesta por Q1, Q2, Q3 y Q4. Repasemos, Q1 y Q2 funcionan en colector común. El objetivo es elevar la resistencia de entrada en frecuencias medias. Como los colectores comunes no tienen ganancia de tensión, o mejor dicho, ganan 1, se pone a Q3 y a Q4 en base común para darle la ganancia de tensión a la etapa. Q5 y Q6 son carga activa espejo del amplificador diferencial. Y Q7 es el beta helper para la continua, para disminuir el error del espejo. De esta primera etapa, que es la etapa diferencial, vamos a calcular la resistencia de entrada, la transconductancia y la resistencia de salida. Y con eso vamos a formar un cuadripolo equivalente. La segunda etapa está compuesta por Q16 y Q17, que se llama etapa excitadora. Se llama etapa excitadora porque es la que inyecta la señal en la etapa de salida. Q16 nuevamente es un colector común, un separador, cuyo objetivo es elevar la resistencia de entrada de la segunda etapa. Y Q17 es un emisor común con degeneración de emisor con carga activa. O sea, la carga activa del Q17 es el transistor multicolector, el Q13B. Nuevamente es una etapa también de elevada ganancia de tensión. Y también vamos a obtener un modelo de cuadripolo de esta segunda etapa. Ese cuadripolo va a estar formado por la resistencia de entrada de la segunda etapa, por la resistencia de salida, vista desde el colector del Q17, y la transconductancia de la etapa. Luego tenemos un separador, otro buffer, otro colector común, que es el Q13A, justamente para elevar la resistencia de entrada de la última etapa, y que no se produzca una sobrecarga, una exigencia de corriente en el colector del Q17. Y la etapa de salida, que es del tipo clase AB. ¿Se acuerdan cómo era el tema del clase AB? O sea, el transistor Q14 se ocupa de amplificar las tensiones positivas respecto de masa. Mientras tanto, el Q20 está cortado y el Q20 se ocupa de amplificar las tensiones negativas respecto de masa. Mientras tanto, el Q14 está cortado. Ambos son colector común, son de simetría complementaria, o sea, las características de juntura del Q14 son muy similares a las del Q20. Y es una etapa, entonces, del tipo clase AB, que a la vez, al ser etapa colector común, proporciona una baja resistencia de salida. Como dijimos la clase anterior, este integrado como amplificador lineal, así como cualquier operacional, no se puede usar a lazo abierto. O sea, hay que realimentarlo. O sea, que hagan de cuenta que este sistema está realimentado, por lo menos con, vamos a pensar en una malla beta de tensión, para arrancar. Y también dicha realimentación estabiliza la continua en la salida, ¿no? Porque si no, si se usa lazo abierto, la tensión continua de salida o se me va a ir a la fuente positiva o a la fuente negativa, o sea, por la elevada ganancia del sistema. En el caso del estudio de corriente continua, no habíamos considerado las inclinaciones de las curvas, el efecto Early. No habíamos considerado la resistencia de salida de los transistores. Bueno, en este caso sí hay que considerarlas cuando estudiamos la señal, porque justamente
las etapas tienen carga activa. Entonces, la única manera de poder calcular las ganancias es considerando las cargas activas. Vamos a empezar a estudiar entonces la primera etapa. Desde el punto de vista de la señal. Fíjense en la figura 6 del apunte. Estamos inyectando la señal en un modo diferencial puro. O sea, la tensión que aplico en la base del transistor 1 es la tensión de entrada de modo diferencial dividido 2, y la tensión que aplicamos en la base del transistor 2 en magnitud desigual pero de sentido opuesto. O sea que en las bases, en las entradas del integrado, hay un modo diferencial puro. En el caso del modo diferencial puro, ¿se acuerdan el concepto de tierra virtual? Al aplicar modo diferencial puro, en las bases de Q3 y Q4, las corrientes que ingresan a este nodo son de características opuestas. O sea, cuando la corriente de base del transistor 3 es saliente, una misma magnitud de corriente de base en la base del transistor 4 es entrante. Entonces, cualquier dipolo que yo tenga conectado en estas bases no va a sufrir cambios de corriente y no va a sufrir cambios de tensión. Por eso es una tierra virtual. Lo mismo ocurre en los colectores del transistor 1 y del transistor 2, ya, donde teníamos el diodo este Q8. Las corrientes son opuestas, entonces este nodo es una tierra virtual. Y ya con eso podemos empezar a estudiar el modo diferencial. Acá se produce un espejo de corrientes, o sea, cuando aplicamos tensión positiva instantánea en la base del Q1 y tensión negativa instantánea en la base del Q2, va a haber una corriente de emisor del 1, corriente de emisor del 3, corriente de colector del 3, que tiene este sentido, como indica la figura. Y eso hace que en Q5 y Q6 se produzca un espejo, de manera que se va a replicar en el colector del transistor 6, la llamada IC6 va a ser una réplica de la corriente de colector del 5, que a su vez es la corriente de colector del 3. O sea que el espejo Q5 y Q6 fuerza una corriente en la salida, esta IC6, que es una copia de la corriente IC3. Y la corriente IC4 tiene la misma magnitud que IC3, pero por el modo diferencial, el sentido opuesto. Conclusión, la corriente de salida de la primera etapa es la suma de la IC4 y de la IC3. ¿Okay? O sea, hay un efecto de suma de corriente por la carga activa Q5 o Q6. La corriente de salida va a ser la suma de esas dos corrientes. Luego, la tensión de modo diferencial dividido 2 está aplicada en la base del 1 respecto de masa, se va a distribuir en dos junturas. ¿De acuerdo? O sea, una parte va a caer en la juntura de la RPi del 1 y otra parte va a caer en la juntura de la RPi del 3. Pero ¿qué pasa? La RPi es similar al HIE, ¿no? Lo que pasa es que en integrados no lo llamamos HIE. ¿Por qué no lo llamamos HIE? Porque no es un transistor discreto donde el HIE se pueda medir. La RPi1 está a nivel de corriente de base, pero la RPi3 está a nivel de corriente de emisor del 1. O sea que, ¿qué impedancia veríamos desde la base del 1 respecto de masa? Veríamos la RPi del 1 más, ¿cómo se refleja esta RPi a la base del 1? Multiplicada por 1 más HF. Bien.
por otro lado, la corriente de emisor del 1 es igual a la corriente de emisor del 3, porque están en la misma rama. Esto que está acá es la corriente de emisor del 1 y esto que está acá es la corriente de emisor del 3. ¿Se dan cuenta por qué es la corriente de emisor o hay que repasarlo? Gm por la tensión de juntura de señal es la corriente de colector. Si a la corriente de colector le sumo esa misma dividido HF, le estoy sumando la corriente de base. La corriente de base más la corriente de colector da la corriente de emisor, tanto en continua como en señal. Si asumimos que las corrientes de colector son iguales, implica que las transconductancias son iguales. Y si decimos que los HF son mucho mayor que 1, el HF que toma el autor para los NPN es 250. Y el HF que toma el autor para los PNP es 50. Ambos son mucho mayor que 1. Entonces nos queda que todo este factor que multiplica a B sub 1, B sub 1 es la caída base emisor de señal en el transistor 1, es igual a todo este factor que multiplica a B sub 3, que es la tensión emisor base de señal en el transistor 3. Eso implica que B sub 1 es igual a B sub 3. Entonces la tensión de entrada de modo diferencial se va a repartir equitativamente en 4 junturas. B sub 1 va a ser igual a B sub 3, va a ser igual a B sub 4 y va a ser igual a B sub 2. Y todas esas 4 caídas de tensión de señal me van a dar la tensión de modo diferencial. ¿De acuerdo? Quiere decir que la caída, por ejemplo, en la juntura emisor base del transistor 3 va a ser B y D dividido 4. Bueno, por Giacoletto, la IC es la GM por la tensión sobre la juntura. Sumo IC3 y sumo IC4, que es la corriente de salida. Nosotros tenemos que calcular la transconductancia. Entonces la transconductancia es la corriente de salida de la etapa, con salida en corto, respecto a la tensión de entrada de modo diferencial. Corriente de salida es 2 GM BID sobre 4. O sea, esta es la corriente de salida. Y la tensión de entrada es BID. Entonces, la transconductancia de toda la etapa va a ser la GM de cualquiera de estos transistores. Tienen la misma GM, dividido 2. La transconductancia total de la etapa va a ser que la corriente dividido B sub D va a ser la GM de cualquiera de los integrantes del diferencial dividido 2. Y eso da 1 dividido 5400 ohm. Tomando 9,5 microamperes de ICQ, que lo habíamos hecho la clase pasada. ¿Dudas? Bueno, ya tenemos la transconductancia. Ahora tendríamos que ir a la resistencia de entrada. La resistencia de entrada que se ve desde el emisor del 3 respecto de masa es, desde el emisor se ve 1 sobre GM, ¿se acuerdan? Así era la resistencia de entrada de un base común, 1 sobre GM. Y la resistencia que se ve desde la base del 1 es la RPi del 1 más 1 más HFE por 1 sobre GM3. RPi más beta más 1 o HFE más 1 dividido GM3. Si el beta es mucho mayor que 1 y las GM son iguales, queda que desde la base del 1 hasta masa se ve 2 veces RPi1.
Ven que dice RP1 más RP1. O sea que entre las dos bases, si entre una base y masa se ve 2 RP, entre las dos bases se ve 4 RP. La resistencia de entrada de modo diferencial es 4 RP. ¿Qué RP? O la del 1 o la del 2. Cualquiera de esas RP. De las entradas. Teniendo en cuenta para los NPN y una ICQ de 9,5 microamperes, eso da 2,7 megohm. El fabricante en la hoja de datos dice que el valor típico de la RID es 2,5 megohm. Asegura que va a ser mayor a 2,5 megohm. Bueno, para entender esto se tienen que acordar cómo se calcula la resistencia de entrada de un colector común, porque Q1 y Q2 son colector común. Entonces hay que tomar primero el HIE o la RP y luego sumarle lo que cuelga del emisor multiplicado por 1 más HF. ¿Y qué cuelga del emisor en este caso? El 1 sobre GM del 3. El 1 sobre GM del 3 es lo que cuelga del emisor. Bueno, estos son la resistencia de entrada del todo el integrado se calcula usando la fórmula de resistencia de entrada a un colector común. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Y la resistencia de salida, si ustedes miran desde la salida de esta etapa, por un lado tienen la resistencia de salida del Q6, que es una especie de emisor común con degeneración de emisor. Y por otro lado tienen la resistencia de salida del Q4, que vista desde el colector es la resistencia de salida de un base común, cuya fórmula que aplicamos es la misma fórmula para un emisor común con degeneración. Porque yo estoy mirando desde el colector, la base la tengo a masa, y en el emisor tengo 1 sobre GM del 2. ¿Qué hace el autor? El autor va a mantener esta tierra virtual, cosa que no es cierto, porque si yo estoy metiendo señal por la salida, no tengo un modo diferencial en la entrada, porque la salida es asimétrica. O sea, no debería mantener esta tierra virtual. Y también va a suponer que en la base del 6 hay una tensión muy, muy pequeña, una especie de tierra virtual también, cosa que no es cierto. Es una aproximación. Lo que dice Gray y Meyer es que simplifica los cálculos manteniendo la base del 4 a masa y poniendo la base del 6 a masa, y el error que se comete es despreciable. Acá lo tienen dibujado cómo el autor calcula la resistencia de salidas, suponiendo que acá en las bases se mantiene la tierra virtual. Y la realidad es que el error que se comete es insignificante y se simplifican mucho los cálculos. Bueno, la resistencia de salida de la etapa 1 va a ser entonces el paralelo de dos resistencias, la que presenta el colector del transistor 4, ¿no? Y la que presenta el colector del transistor 6. Ambos se los puede tomar de dos maneras, como emisor común con degeneración de emisor. O sea, ¿qué veo desde el colector? Teniendo el emisor con una resistencia a masa. O como la salida de un base común, ¿qué veo desde el colector teniendo la base a masa? Como les guste. Acá está detallado en este PowerPoint como la resistencia de salida de un emisor común con degeneración de emisor.
Esta resistencia que dice RE2 es la resistencia que presenta el emisor del transistor 2 respecto de masa. Y siempre que ustedes miran un bipolar desde el emisor, van a ver respecto a masa 1 sobre Gm. Eso es de la materia anterior. Y siempre que miran un FET desde el source, que es el equivalente al emisor al bipolar, van a ver también 1 sobre Gm. Cuando entran al FET por el source, por la fuente, ven 1 sobre Gm. O sea que la degeneración del transistor 4 es 1 sobre Gm del 2. O sea, la resistencia de emisor del transistor 4 es 1 sobre Gm del 2. Y la resistencia de emisor que produce la degeneración de emisor del transistor 6 es esta resistencia de 1K. Hay que poner en paralelo esas dos. ¿Y cómo era la fórmula para la resistencia de salida de un emisor común con degeneración? Era la propia del transistor por, abren paréntesis, 1 más Gm por la resistencia de emisor. Acá lo que el autor usa la fórmula formal, pero nosotros haciendo que el beta es muy grande, se puede aproximar a la fórmula que nosotros conocemos. La resistencia propia del transistor por el factor que produce la degeneración de emisor. 1 más Gm por la resistencia de emisor. En ambos casos vamos a usar esta. Bueno, la RO4 es Gm4 por el resistor de emisor, que es 1 sobre Gm2. O sea, esto me va a dar un 2, porque es 1 más 1, 2. Y la RO6, el resistor de emisor es un K. Bueno, acá está la expresión. Para las resistencias de salida vamos a tomar un eta de 2 por 10 a la menos 4 para los NPN y un eta de 5 por 10 a la menos 4 para los PNP. El paralelo entonces nos da 6,8 megohm. ¿Quién se acuerda que era ese parámetro eta? Está relacionado con la tensión de Early. La tensión de Early era el punto donde geométricamente todas las curvas con su respectiva inclinación, si las interpolábamos, pegaban el semieje negativo de tensión en las curvas de salida. Supónganse que la tensión de Early vale en módulo unos 100 volts, valor típico, ¿no? Entonces, imprimen las hojas de la curva que está en la hoja de datos en un papel cuadriculado, ponen una regla, proyectan todas las curvas a ver dónde se juntan y les va a dar alrededor de entre 50 y menos 100 volts. Esa es la tensión de Early que se llamaba B sub A. Si ustedes dividen la tensión térmica 25, 26 milivolts a temperatura ambiente, B sub T, dividido la tensión de Early, eso es eta. Si quieren anotarlo, o sea, el eta es la tensión térmica B sub T dividido la tensión de Early. Damos una cuenta para una tensión de Early de 100 volts. Si B sub A vale 100 volts, vamos a tomar 25 milivolts. 100 volts, ¿cuánto da esto? 2,5. Bien. Bueno, acá el libro de Gray y Meyer asume un 2 por 10 a la menos 4, o sea, sería una tensión de Early de alrededor de 125 volts. 2 por 10 a la menos 4. Y para los
Para los PNP, una tensión de Early de 5 por 10 a la menos. Y la resistencia de salida de cada transistor, esto es teoría del bipolar, ¿no? Tema de la materia anterior. Se calculaba en el modelo de Giacoletto como 1 sobre eta GM. ¿De acuerdo? Entonces acá, en esta parte del apunte, donde calcula la resistencia de salida del 4, calcula la resistencia de salida del 4, nos vemos obligados a calcular esta R4. Y la resistencia de salida de la etapa 6, nos vemos obligados a calcular RO6. No está detallado cómo se calcula porque se da por sabido. Pero para los que no se acuerdan es 1 sobre eta GM. Por ejemplo, la RO del 4 la vamos a calcular como 1 sobre 5 por 10 a la menos 4, porque es el eta del PNP, por 40 veces la ICQ6. Perdón, la ICQ4. Y la ICQ4 era 9,5 por 10 a la menos 6. O sea, 9,5 microamperes. Y lo mismo, vamos a calcular la resistencia de salida del 6 como 1 sobre eta GM del 6. ¿Y qué eta vamos a usar para el 6? El eta del NPN. De manera que, si alguno de ustedes no se acuerda la fórmula, la pueden copiar y adjuntar al apunte. En definitiva, el modelo equivalente de la primera etapa es un modelo de cuadripolo con un Norton en la salida, porque es un modelo de transconductancia. Entonces, este es un generador de corriente, cuya corriente es la tensión de entrada a modo diferencial dividido 5,4K. 1 dividido 5,4K es la transconductancia de la etapa. La resistencia de salida es la resistencia de el 6, de la etapa 6 en paralelo con la etapa 4, y da 6,8 megón. Y la resistencia de entrada de modo diferencial, la que ve el generador de entrada de modo diferencial, es 2,7 megón. De estos tres parámetros, el único que podemos comparar con la hoja de datos, porque el único de los tres que el fabricante da, es la resistencia de entrada, porque desde el punto de vista del usuario a nadie le importa lo que pasa dentro del integrado, nosotros porque lo estamos estudiando. Entonces, lo accesible al usuario son las dos patitas de entrada, y eso presenta una RID de 2,7 megón, cumpliendo con lo que dice la hoja de datos, que dice arriba de 2 megón o arriba de 2,5, no me acuerdo en este momento. Ahora, la transconductancia de la primera etapa, que es algo interno de la circuitería del integrado, y la resistencia de salida de la primera etapa, el fabricante no se va a meter con eso porque a nadie le importa. El fabricante nos da las características desde las patitas del integrado para afuera. Bueno, esto sería entonces el estudio de señal débil de la primera etapa.